mirando, quiero hacer un pequeño repaso porque hace 8 días no pude predicar, pero estamos mirando una serie, una miniserie, no sé cuánto nos va a llevar, solo que predico hoy paro porque por el próximo mes quiero hablar acerca de las 5 solas. Recuerde que el 31 de octubre se cumplen 501 años de la Reforma Protestante y necesitamos hablar de las 5 solas. Pero yo quiero, por lo menos hoy, hablar, este sería el tema número 4, acerca de la serie El Otro Consolador. Y comenzamos a hacer mirando una introducción, lo que significa la palabra El Otro Consolador. Veíamos que viene la palabra Paracleto, que significa ayudador, consejero, abogado. Y veíamos que por lo menos 2 cosas, el otro consolador, y esa palabra otro lo que indica es que hubo uno primero, así que el primer consolador es Jesucristo. Eso lo dice en 1 de Juan 2:1, veíamos que si alguno ha pecado, tiene abogado a Jesucristo, y esa palabra abogado traduce paracletos o consolador. Así que Jesucristo es el primer consolador, y Él dice que iba a enviar al otro consolador. Pero la palabra otro consolador no indica que es diferente, ya que esa palabra expresa misma esencia, de la misma esencia. Luego habíamos hablado la importancia del otro consolador. En segundo lugar habíamos hablado y veíamos la importancia, 4 cosas ahí. Luego habíamos hablado del engaño del diablo con relación al otro consolador, y veíamos 2 engaños fuertes. El primero es que el diablo va a procurar que nosotros no estudiemos la palabra de Dios, no ahondemos en ella, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por el Santo Espíritu. Y si Satanás logra que nosotros no vayamos a la palabra, obviamente él quiere que perdamos toda relación con el otro consolador, que como habíamos dicho, es imposible vivir la vida cristiana sin ese bendito consolador, el Espíritu Santo. El segundo engaño, veíamos que el diablo procurará que no intimemos con el Espíritu Santo en oración, y que él va a impedir, va a hacer todo lo posible para que usted como creyente y yo como creyente no oremos, porque él sabe que cuando yo voy a orar voy a intimar con el Espíritu Santo, y allí, en mi oración, si lo tengo contristado, va a dejar de ser contristado. Si está apagado en mí, va a encender su llama. Si no está fluyendo, va a comenzar a fluir una vez más, porque la Biblia habla de eso. O si me estoy resistiendo de alguna manera, dejaré de resistirle. Y habíamos hablado luego, en tercer lugar, acerca del que el Espíritu Santo es Dios. Es muy importante esa parte, y veíamos que algunos, y eso lo dicen los puritanos, que algunos tienen hoy día Dios Padre, Dios Hijo, pero Dios Biblia. Usted entiende la parte, ¿no? Y que nosotros, por ser una iglesia reformada, por ser una iglesia bíblica, podemos caer en ese error de tener a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Biblia, olvidándonos obviamente del Espíritu Santo. Y por eso teníamos que hablar, y vimos 3 cosas fundamentales: pasajes que nos hablan claramente de que el Espíritu Santo es Dios, pasajes que nos hablan claramente de la Trinidad, cómo ellos 3 interactúan de una manera impresionante, pasajes que nos enseñan que tienen los mismos atributos las 3 personas de la deidad: su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, y hasta ahí vamos. En esta hora quiero hablar 2 cosas y alcanzo, y es cuarto, el Espíritu Santo es una persona. Otro factor, otro punto que algunas iglesias o algunos hermanos como que no consideran, por el hecho de que se llama espíritu. Entonces creen que él es un espíritu por ahí, pero que no es una persona como tal. Porque nosotros los terrícolas tendemos a enfatizar que una persona tiene cuerpo. Entonces, como el Espíritu Santo no tiene cuerpo, Dios no tiene cuerpo, Jesucristo sí. Entonces nosotros fácilmente decimos, ¿cómo va a ser una persona sin cuerpo? Entonces pensamos que un espíritu no tiene cuerpo, entonces no es persona. El asunto es que no se necesita tener cuerpo para ser persona, ya que lo importante es que tenga los elementos de una persona, y es lo que vamos a tratar de ver ahora. Porque el Espíritu Santo no es una energía, tampoco el Espíritu Santo es una influencia o es algo neutro por ahí, como alguien dice, es el poder. Sí, Él tiene poder, pero Él no es un poder. Entonces es impresionante.
Entonces el Espíritu Santo, y tenemos que entender eso, es una persona en toda su esencia. Él es una persona. Y hermano, cuando usted entiende eso, que Él es una persona, cuando usted va a orar, así usted no lo ve, obviamente nosotros no podemos ver a Dios y no podemos ver a Cristo, aunque Él tiene cuerpo. Recuerden que Él resucitó, pero Él se fue. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre en su forma corpórea, y que solamente vamos a ver a Cristo cuando nosotros lleguemos allá, o cuando nosotros venga por segunda vez, ahí sí le vamos a ver. Pero Cristo está aquí, claro, porque Él es. Recuerden que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. La naturaleza divina, 100% divino, pero tiene la naturaleza humana, 100% humano. Eso yo no lo entiendo, usted nunca lo va a entender. En su naturaleza humana, Él está sentado a la diestra de Dios y no se puede mover. Bueno, sí se puede mover, pero si se mueve, entonces Él tiene un lugar. Pero en su naturaleza divina, espiritual, está en todas partes. ¿Cómo entiende? Yo no entiendo eso. Un día vamos a llegar ahí y lo iremos a comprender. Entonces, dos cositas en cuanto al Espíritu Santo como una persona. Primero, tiene los elementos que constituyen una persona, es decir, mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo tiene esos tres elementos que le caracterizan una persona. Por lo tanto, Él es una persona. Y ahora vaya pensando que Él no es un poder por ahí, una fuerza o un aire que me toca. Hay una simbología que de pronto... Vamos a hacer un pequeño paréntesis, y cuando vuelva a tocar el tema del Espíritu Santo, del otro Consolador, me voy a enfocar en las tipologías o en las sombras del Espíritu Santo que nos van a ayudar para extraer algo de allí, pero también tener el cuidado de que el Espíritu Santo no es una paloma, de que el Espíritu Santo no es un fuego, de que el Espíritu Santo no es un sello, de que el Espíritu Santo no es una lluvia que cae, sino que todos estos simbolismos lo representan a Él y vamos a extraer algo de allí, pero que no es eso. Él no es eso, Él es una persona como tal. Y cuando usted entiende eso, hermano, usted cuando va a orar, usted va a orar y va a tener ahí con usted a una persona. Amén. No una fuerza, no una energía, no algo por ahí, no, es una persona. Y bueno, entonces usted imagínese que tiene a ese ser querido a su lado al cual usted puede hablarle, y eso es impresionante. Cuando usted tiene eso claro, de que el Espíritu Santo es una persona, su oración va a cambiar. Entonces tiene los elementos que constituyen a una persona, y voy a mencionarle, Él tiene intelecto o tiene mente, 1 Corintios 2:10. Recuerden que este es un estudio, ¿no? Después voy a predicar otra vez exegéticamente, texto por texto, pero estamos en un pequeño paréntesis también y mirando algo temático. Estamos mirando una exposición temática. Entonces, por eso vamos a ir de texto en texto y no tengo pues algo expositivo así. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que nos dice el texto. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló. O sea, ¿qué cosas? Las cosas que ojo no vio ni oído yo. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y luego dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cómo puede escudriñar todo? Dice que Él escudriña aún lo profundo de Dios. Luego dice, porque ¿quién de los hombres sabe? Habla de conocimiento, las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en Él. Así tampoco nadie conoce, ¿no? La palabra conocimiento, saber las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu tiene mente, el Espíritu tiene conocimiento, el Espíritu sabe. De hecho, habíamos visto la vez pasada en el Salmo 139, hablando de la omnipresencia, que dice el salmista, ¿y a dónde me iré de tu Espíritu? Pero antes dice, Señor, ahí no está la palabra en mi lengua y tú lo sabes todo. Entonces, el Espíritu Santo tiene conocimiento y tiene todo el conocimiento, porque dice que Él escudriña aún lo profundo en el corazón de Dios. ¿Quién sabe lo que hay en la profundidad de cada ser humano? El Espíritu de nosotros. O sea, y el Espíritu de nosotros se refiere a esa profundidad de su ser, eso que está ya tan metido dentro que solamente usted lo sabe. Estas cosas, porque usted puede reírse, pero por dentro realmente puede ser otra persona. Entonces, ¿quién sabe lo que hay dentro de usted? Su espíritu, mi espíritu. Entonces está diciendo también, ¿quién conoce a Dios? Pues que es Dios, obviamente, pero es el Espíritu que nos dice que tiene todo un intelecto.
En segundo lugar, pudiéramos ver que el Espíritu Santo tiene sensibilidad o tiene lo que se llama emociones. No voy a ir allá, pero usted conoce Efesios 4:30, porque ya lo hemos visto. Dice que no contristéis. La palabra contristar es no entristezcáis al Espíritu Santo, de tal manera que usted y yo podemos de alguna manera entristecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo entristezco? Pues cuando yo me permito ciertos pecados o cuando yo voy a caminar en ciertas obras de la carne. Cuando eso ocurre en mi vida, el Espíritu Santo que está en mí obviamente se va a entristecer. Él me hace manifestar una tristeza a mí. Bueno, no es que usted se imagine al Espíritu Santo por allá como llorando, aburrido, no, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. El Espíritu Santo es una, no sé, es una manera de decirnos a nosotros que mis pecados de alguna manera le ofenden a Él. Y más bien el que se debe entristecer. Yo creo que más bien cuando dice que no contristece al Espíritu Santo, lo que está diciendo es que yo soy una nueva criatura, tengo el Espíritu Santo dentro de mí y que Él de alguna manera me va a manifestar la tristeza, que realmente quien se entristece soy yo cuando peco. ¿O no? ¿O no es así? Entonces, no contristece al Espíritu Santo, pero realmente yo soy el que me contristo, yo soy el que me siento, ¿o no? Si usted peca y usted no siente tristeza en su corazón, usted no es cristiano. Solo un hijo de Dios, solo un cristiano, una persona regenerada o nacida de nuevo, cuando peca, siente esa tristeza y siente el anhelo de correr a la gracia de Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo obviamente tiene voluntad, y a mí me fascina este pasaje que vamos a leer. Quiere decir que tiene la capacidad de tomar decisiones. Impresionante. Y es Hechos 16, 6 al 7. No sé por qué me fascina tanto esta parte. Hechos 16, 6 al 7. Tiene una capacidad impresionante de tomar decisiones. Mire lo que dice Hechos 16, 6 y 7. Pablo dice, bueno, Lucas está hablando acá, y él dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, dice el autor de Hechos, que es Lucas, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo iba para allá, creo que iba con Silas, sí, con Silas, y les fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió otra vez, y pasando junto a Misia descendieron a Roma. Luego más adelante habla la Escritura que yo no sé, Pablo estaba, ¿qué hacemos ahora? Porque recuerde que el mandato es ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones, y a Pablo se le llama el apóstol a los gentiles, de tal manera que Pablo comenzó a ir por todas esas regiones llevando la palabra, y él iba a todo lugar. El Espíritu Santo le impulsaba a ellos. Recuerden que el Espíritu Santo lo llama en Hechos capítulo 3, y él es el que lo envía. Y cuando él va, hermanos, hacia Asia o a Bitinia, en las dos partes, dice que él iba a ir allá, y no sabemos de qué manera. Eso sí, yo no lo sé, la Biblia no lo especifica, pero claramente nos dice que el Espíritu Santo les prohibió. Él no les dejó. ¿Por qué esto así? Porque el Espíritu Santo tiene voluntad, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de tomar decisiones y decir: usted no me va para allá. Y luego entonces, si no es allá, ¿a dónde será? Entonces él intenta ir a otro lugar. No, allá tampoco. Entonces él tiene que quedarse como, ¿y ahora qué? Y se le da una visión a Pablo, y él ve a un varón macedonio que está diciendo: por favor, venga. Pablo entiende ahora que es por el Espíritu Santo que tiene que ir a Macedonia, y cuando llega a Macedonia entra a la primera colonia, que es ¿cuál? Lo habíamos visto la vez pasada, Filipos. Y entonces él va a buscar una sinagoga en Filipos y no la encuentra. No hay sinagoga, entonces pregunta y le dice: no, usted es judío, hay unas mujeres que están orando. Y él va al río y encuentra unas mujeres orando. Y él va de esas mujeres y les enseña la palabra, y Lidia, vendedora de púrpura, dice que se le abre el entendimiento, conoce la palabra, quédese por favor acá. Y cuando él sigue yendo a esa célula, podemos decirlo, a ese grupo de mujeres, no hayan varones, mujeres, sale una divina. Estos son hombres de Dios. Desagradando a Pablo, dice que él llegó y expulsa al demonio. Tiene problemas ahora, porque ella daba gran ganancia a sus amos. Lo toman preso, lo mandan a la cárcel. Pablo y Silas en la cárcel, los azotan, los atan de pies y cadenas, pero a medianoche oraban y cantaban. Y de repente un terremoto sacude toda la cárcel,
se abren todas las puertas. El carcelero de Filipos, que creo que era el varón macedonio. Recuerden que Filipos era una colonia de Macedonia. Cuando dice aquí que se le mostró una misión, que era un varón macedonio, creo que era él, porque él se iba a matar, pero Pablo les predica el evangelio, luego toda la familia es salva, y luego después, usted finalizando de hecho se da cuenta que dice que cuando Pablo salió de allí ya había una iglesia constituida por la familia de Lidia y por la familia del carcelero, y se convirtió la primera iglesia, que llama la iglesia de Filipos, donde está la carta a los filipenses que habíamos visto hace como 3 meses atrás. Pero lo que quería mencionar es ver cómo el Espíritu Santo, hermanos, tiene una capacidad de decidir, y Él es el que decide. Él te llamó a ti, me llamó a mí, pero Él es el que decide, Él es el que decide qué hacer, y por eso necesitamos de Él. Amén. Yo necesito de Él. Yo estoy orando hace rato y hasta le digo, Señor, ¿por qué no he podido salir de esta casa? Y yo ya estoy y ya le digo, y yo no sé, y Él es el que no me deja, y no sé, pero sé que lo hará en algún momento. Él lo hace. Entonces quería por lo menos mencionar esa parte. El Espíritu Santo es una persona, porque tiene los 3 elementos que usted tiene: una persona, tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad, tiene capacidad de decidir. Además hay otras características que se las quiero mencionar porque yo quiero llegar al otro punto. Esas otras características de la persona del Espíritu Santo que le hacen ser persona es que Él habla. Después busca usted Apocalipsis a las 7 iglesias, pero casi siempre era esto: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, le dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted después va a Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 y va a encontrar esa misma palabra. Así que el Espíritu Santo es una persona porque Él puede hablar. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, el Espíritu Santo es una persona porque Él puede clamar, Él puede orar o Él puede interceder. Creo que está en Gálatas 4:6, pero vamos a ir a Romanos 8:26. Romanos 8:20. Mire, esto es impresionante, y ahí vamos a ver también la voluntad del Espíritu, pero Él tiene la capacidad de orar, de clamar, de interceder. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Hermano, grábese eso. Usted no sabe orar, yo no sé orar, o no sabemos orar como conviene. Entonces dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros, y dice que con unos gemidos, y esos gemidos son indescriptibles, indecibles, no se pueden decir, no se pueden saber. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿cuál es la intercesión del Espíritu Santo que lo hace dentro de nosotros? Yo no sé cómo será eso, pero Él trabaja dentro de nosotros, y es que cuando usted va a orar y le pide al Espíritu de Dios, por favor, ayúdame a orar como conviene, yo lo hago de esa manera. No quiero orar mi propia oración, una oración egoísta. Yo quiero orar de acuerdo a tu voluntad, y el Espíritu Santo, de una manera que no lo entiendo, Él gime dentro de mí, hace gemidos indecibles, pero esos gemidos indecibles son conforme a la voluntad de Dios. O sea, Él va a cambiar mi petición si es egoísta, si no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces mire cuánto necesitamos. Pero lo que quiero mostrar ahí es que la característica del Espíritu Santo es que clama, ora, intercede, algo que solo lo puede hacer una persona, no una fuerza por ahí. Y también otra característica, hay varias ahí, pero sería que Él enseña, Él testifica, Él convence. Ya lo habíamos visto, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Luego también vemos que Él es el que testifica. Dice que el Espíritu Santo hablaría de Cristo, testificaría acerca de Cristo y nos ayudaría a testificar de Él. Él es el que enseña también, y Él es el que guía. Dice que Él nos guiará a toda la verdad. Estos textos están en Juan 14, Juan 15 y Juan 16, que es todos los 3 capítulos que hablan acerca del otro Consolador. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Él es Dios, pero Él también es una persona. Ahora, esto es impresionante porque al ser una persona, nosotros que creemos en la bendita Trinidad, creemos que el Padre es una persona
que el Hijo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona, que aunque es un solo Dios, la palabra Elohim, yo le he dicho aquí una y otra vez, en el principio Elohim creó, usted lee así, en el principio creó Dios, pero ahí en el hebreo es, en el principio creó Elohim. La palabra Elohim traduce pluralidad, la palabra Elohim traduce dioses, y entonces uno se... Pero el verbo está en singular y la palabra Elohim es plural. Entonces uno pudiera traducir, en el principio crearon los dioses, pero es que así no nos permite, porque no son dioses, es un solo Dios. Otra verdad que usted nunca va a entender y que yo nunca voy a entender acá, pero es que está estipulado así en la Biblia. Entonces en el principio creó, porque es uno solo, creó dioses, los cielos y la tierra, y se cree que está hablando obviamente del mismo. Más adelante dice hagamos. Entonces la bendita deidad, para hablar de tres personas que estaban hablando, porque hay quienes dicen que no, que ahí él hablaba era con un ángel, pero los ángeles no son creadores en la Biblia, así que no puede decir, ¿cómo va a decir hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza? Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza, está hablando de personas. Entonces en ese sentido es que tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona, una con el Padre, una con el Hijo, pero es distinta. ¿En qué sentido es distinta? Y eso tengo que aclarar una y otra vez. En que, hermanos, y esta aclaración ojalá le ayude, que en la cruz no murió el Espíritu Santo. En la cruz no murió el Padre. En la cruz murió el Hijo. Y que cuando Cristo asciende y él dice es necesario, yo me voy, y la posición de Él es estar a la diestra del Padre, pero Él dice, pero yo le voy a enviar, y de mi Padre le vamos a enviar, tanto el Padre como el Hijo vamos a enviar al otro Consolador. Y que entendemos que el otro Consolador, el Espíritu Santo, es el que está con la iglesia ahora. Ahora, como decíamos al inicio de esta serie, ¿no está el Padre? Sí está. ¿No está el Hijo? Sí está. Porque aunque son personas distintas y cada una oficia de una manera distinta, las otras dos personas están ahí. Nunca ha habido una sola persona sola. Usted siempre lo puede ver en la Escritura, porque es un solo Dios. No entiendo eso, hermanos, pero así está en la palabra. Ahora, como alguien dijo, es lo que ha creído la iglesia por 2000 años, y los que creyeron distinto a eso, si usted lee la historia, fueron considerados herejes. Desde el siglo I aparecieron tratando, cuando yo vi, y aquí vimos Cristología, me parece que sí, hace como 3 años, 4 años atrás vimos algo. Pero es que esta materia hay que volver a tomar, y cuando uno ve Cristología, uno se da cuenta que las herejías más grandes salieron fue de la Cristología, de entender a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y entonces ahí, y luego la segunda doctrina, que fue más difícil también, fue entender la doctrina de la Trinidad. Hasta que en el concilio del 325, se llama el concilio, hubo que haber una reunión, y de ahí salió la palabra Trinidad. Okay. Y todo lo demás lo consideraron etéreo. Pero número 5, el otro Consolador que quería llegar allá, es el Espíritu Santo, es quien regenera. Ya vamos a comenzar a ver esa labor. Porque Jesucristo dijo, es necesario que el otro Consolador esté con ustedes. Y era que el Espíritu Santo iba a venir para hacer su trabajo. Y el primer trabajo es la obra de regeneración. Entonces el Espíritu Santo es quien regenera, y eso necesito entenderlo claramente. Entonces el Espíritu Santo no solo es el autor de la palabra de Dios, como ya lo vimos, sino que también es quien aplica la palabra de Dios a nosotros. Es quien nos convence que somos pecadores, y es el que nos convence de que necesitamos la justicia de Cristo. Así que el Espíritu Santo, en el plan de nuestra salvación, es el encargado de dar la aplicación a nuestras vidas o de regenerar. ¿Usted entiende qué es la regeneración? En el Ordo Salutis que tenemos allá, o el orden de la salvación, usted sabe que es una obra solamente de Dios, porque Dios es el que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, porque Dios es el quien nos ha predestinado, porque Dios fue el quien nos llamó a nosotros a través de la palabra, de la predicación. Por eso estamos acá, porque Él nos llamó, pero luego nos regenera, o nos da el nuevo nacimiento.
Esa es la doctrina clara, para que luego, en quinto lugar, nosotros nos convirtamos, lo que se llama la conversión, que sería que desarrollemos arrepentimiento y fe. Ahora, el asunto es que usted y yo nunca entendemos esa parte, y nosotros no podemos trabajar, yo no le puedo trabajar a una persona a decirle que sea regenerada. Lo que yo debo tratar es la conversión. O sea, yo predico el evangelio y le digo a las personas, usted debe creer, usted debe arrepentirse. O sea, yo lo estoy llevando a que se convierta. Pero cuando la persona tiene la capacidad de convertirse, es decir, que la conversión es una moneda con dos caras, que va arrepentimiento por un lado y fe por el otro, y no puede ser así, y no puede ser diferente. Cuando la persona tiene fe en Cristo, en la obra de Cristo, y se arrepiente de sus pecados verdaderamente, esa persona se está convirtiendo. Pero antes de que esa persona se convierta, es porque esa persona ya fue regenerada, o ya nació de nuevo. Es que a usted y a mí nos enseñaron mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ahora el Espíritu Santo usa a un siervo ya regenerado, o a una persona regenerada, le da la palabra, y cuando comenzamos a predicar el evangelio a las personas, el Espíritu Santo entra en el corazón del que Él va a regenerar, del que Dios quiere regenerar. No es si la persona quiere ser regenerada, porque la persona no quiere ser regenerada. Cuando Dios quiere regenerar a alguien, el Espíritu Santo coge esa palabra y cambia ese corazón. ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta y crea en el evangelio. Si una persona no es regenerada, no va a creer y no va a arrepentirse. Y esa es la razón por la cual usted y yo le hemos predicado a muchas personas, y ellas, sí, está como bueno, pero nunca pudieron arrepentirse, nunca tuvieron la fe, porque no fueron regeneradas por el Espíritu Santo. ¿Y por qué así? Porque es una prerrogativa solo de Dios. Eso es lo que yo quiero que entendamos. El Espíritu Santo es quien regenera. Vamos a mirar cómo Jesús claramente dijo que el Espíritu Santo es el único que puede dar vida, aunque aparece con minúscula, pero sé que se refiere al Espíritu Santo. Juan capítulo 6, vamos a mirar versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63, dice el texto: el Espíritu es el que da vida, y habla de la vida espiritual. La carne para nada aprovecha. Recuerden que el ser humano es hecho de una parte material y de una inmaterial. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Note, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Déjenme, yo les sigo leyendo. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús siempre sabe eso, y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O en otras palabras, ninguno puede venir a Cristo si no ha sido regenerado por el Padre. Bueno, dado por el Padre, en este caso regenerado por el Espíritu Santo. Vuelve y ratifica a Jesucristo lo que ha dicho en el 44. En el Juan 6:44, recuerde lo que él había dicho, para que lo veamos claro: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esa palabra trajere ahí es que él es el que hace la obra, y yo le resultaré en el día postrero. Palabras que vuelven a repetirse en el versículo 37, Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. O sea, las personas vienen a creer a Cristo y a arrepentirse en Cristo cuando el Padre es el que lo ha permitido. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo, cuando regenera a las personas. Aquí hay dos cosas que necesitamos entender, porque alguno me va a decir: ¿cómo yo sé que soy regenerado? ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Entonces yo le puedo contestar: bueno, si usted está viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, porque la regeneración no es otra cosa que la habilitación de Dios. Recuerde que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es muertos? ¿Qué es un muerto? Usted chuce a un muerto a ver qué hace. Un muerto no le habla, un muerto no lo puede ver, no le puede oír, un muerto no puede hacer nada. Entonces usted le va a decir a un muerto: corra para donde Cristo.
En primer lugar, el muerto no le oye, mucho menos se va a parar. Así que quien puede oír y se puede parar a correr a Cristo es solamente alguien que ha sido regenerado, que ha recibido la vida de Dios por el Evangelio. Nosotros muertos en delitos y pecados, a mí me predicó el Evangelio alguien por allá, mi mamá o yo no sé quién, pero en algún momento llegó el Evangelio a mí y yo hice, abrí el ojo porque el Señor me dio la vida. Y abrí el oído y ¿qué pasó? Y escuché la palabra y el Señor me llamaba, arrepientas Orlando porque eres un pecador. Uy, sí, yo soy un pecador, necesito a Cristo. Y entonces cuando, Señor, perdóname, ¿ve? ¿Por qué lo hice? Porque Él me regeneró. Si Él no me hubiera regenerado, yo no hubiera corrido. Yo sigo muerto como los que están por ahí, muertos en delitos y pecados. Ahora usted me dice, todos los que acuden a una iglesia son regenerados. ¡No! Entonces, ¿por qué acuden? Porque yo le digo, ¿cómo yo sé que usted es regenerado? Porque acude a una iglesia. Sí, pero es que hay gente que no es regenerada y también acude a una iglesia. De hecho, le voy a decir, espero no equivocarme, pero el 80% de las iglesias en Cali, en el mundo entero, no son regenerados. ¿Y por qué acuden a una iglesia? Sencillo, porque ellos van buscando las bendiciones de Dios para su vida natural. Lo habíamos visto estos días, ellos están buscando tesoros terrenales y no celestiales. Ellos están mirando, su ojo es malo, por eso no pueden ver, y como veíamos esta semana en la célula y la que falta el martes por ver, no podéis servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Entonces, hay gente que ves que supuestamente van a buscar a Dios en una iglesia, pero mentira, ellos no van a buscar a Dios, ellos van a buscar es cómo pueden ser prosperados, teología falsa de la prosperidad, cómo pueden ser sanados, cómo pueden ver un milagro en su vida para que le arregle el matrimonio, para que le arregle la empresa, le resuelva su problema, su hijo malcriado. Entonces tenemos psicologías en la iglesia, pastores psicólogos que ni siquiera están en la palabra de Dios. ¿Puede funcionar un psicólogo? Sí, un psicólogo le puede ayudar a usted en lo natural. Solo un pastor, un ministro de Dios por la palabra, es la que resuelve los problemas espirituales. Entonces tenemos en la iglesia pastores motivadores, pastores psicólogos que le ayudan a resolver los problemas a las personas naturales, que eso es lo que ellas van a buscar, algo natural, pero la gente no va a buscar algo espiritual porque ellos están muertos espiritualmente, así que ellos no van a Cristo para su salvación, van buscando a Dios para su conveniencia. Pero anotado, yo aquí he visto, y esta semana con mi esposa, una persona por ahí, hábleme y hábleme, y yo tratando, no, es que venga a la iglesia, no, entonces le busqué otra iglesia, entonces vaya a esta, y siempre me buscó excusa, pero al final le dije a mi esposa, ella lo que quiere es resolver su problema natural, ella no está buscando cosas espirituales, no le interesa. Entonces, como yo ya entiendo eso, yo no voy a perder mi tiempo ahí, no voy a perder mi tiempo ahí, porque yo no soy un psicólogo, yo soy un pastor, un ministro del Evangelio, que trae la palabra de Dios para ayudarle en la vida espiritual. Si usted necesita que le ayude con esa muela, vaya a busque. Dolor de muela, vaya a busque. Tiene un dolor de cabeza, vaya a busque. Tome droga, a que tiene un problema emocional, sufre de esquizofrenia, como dicen, y que yo no sé de todos los niveles, y todo, busque un psicólogo y yo le ayuda, pero yo no. ¿Qué ese es el problema? Los pastores volvieron psicólogos, porque eso es lo que tienen en la iglesia, no gente, no la iglesia de Cristo, sino gente mundana, es lo que hay. El Espíritu Santo es el que obra la regeneración. Esto nos lo habló Jesús en Juan 3. Vamos a mirar un momentico ahí, devuélvase. Y déjeme, yo le leo esta parte. Y es el Espíritu Santo quien regenera o da el nuevo nacimiento. Es una obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ya sabemos por qué vino de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire cómo Jesús le responde. Le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Del nuevo nacimiento. Y como yo tengo un folleto por ahí, ¿por qué? Porque la primera vez nacimos mal, nacimos en delitos y pecados,
Y si seguimos en ese primer nacimiento, al infierno. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, mire, así te me llama mi maestro, así sea usted un experto de la ley, debe nacer de nuevo. Apunta al nuevo nacimiento, que es lo mismo, la misma regeneración. Sigamos leyendo. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? ¿Para dónde se fue Nicodemo? Para lo terrenal. Nicodemo viene terrenal. Jesús ahora le quiere hablar del nuevo nacimiento que era necesario para entrar al reino de Dios, y ahora él se va por lo natural otra vez, o sea que me toca volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer. Ahora Jesús le contesta en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como yo entiendo ese texto, distinto a como otros lo entienden, el Señor ahí le habla otra vez de los dos nacimientos. Usted debe nacer de agua, ya nació de agua, porque todo niño viene en el vientre en agua. Debe nacer de agua y debe nacer del Espíritu. El que no nace de agua, ya nació de agua, ya nacimos de agua, pero ahora tiene que nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué yo entiendo así? Porque el verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, que es lo mismo que viene hablando Nicodemo, debo entrar en el vientre de mi madre. Jesús le dice, no, tiene que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de agua y del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, ser de agua, como dice Nicodemo, entrar en el vientre de la madre, carne es. Y luego dice, ¿y lo que es nacido de qué? Del Espíritu. ¿Por qué no dice lo que es nacido de agua y del Espíritu? ¿Sí ve que no lo sostiene? Allá dice, es necesario nacer de nuevo. Acá dice, es necesario nacer de agua y del Espíritu, pero ahora sostiene otra vez, lo que es nacido de la carne, sería agua, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego sigue diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez vuelve a tomar, nacer del Espíritu es lo mismo que nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de agua y del Espíritu. No, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted puede notar que Jesús está hablando del nuevo nacimiento, y a ese nuevo nacimiento, nacer de nuevo, le llaman nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu, sí, porque es que ese nacer de agua, algunos lo han traducido como que necesita el bautismo, como que es nacer del Espíritu y del bautismo. Otros lo traducen, la gran mayoría, que nacer de agua es nacer de la palabra. Obviamente que hay muchos textos que dicen que nacer del Espíritu es nacer de la palabra. Y yo sé que yo nazco del Espíritu, el nuevo nacimiento se me da por la palabra y por el Espíritu. Pero ahí en ese pasaje, mirando bien el contexto, nacer allí de agua es nacer, está hablando del primer nacimiento. En ese texto agua no es palabra. En otros textos sí, agua es palabra, como Ezequiel 36, os rociaré agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Enviaré agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Está hablando de que el agua ahí sí tipifica la palabra. O como dice Efesios 5, ¿no? Dice que ya vosotros estáis, bueno, Juan 14, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablando de agua palabra. O en Efesios capítulo 5 dice que la iglesia fue purificada por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces el agua de alguna manera tipifica la palabra por el lavamiento. Pero ahí en ese texto, lo digo porque yo he estudiado harto ese texto, porque la gran mayoría no lo creen así, yo lo creo así, que lo veo. Nacer de agua y nacer del Espíritu, está hablando de los dos nacimientos, donde culmina diciendo ahí que es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y una obra que hace ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que regenera o da el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que le estaba hablando a Nicodemo. Y esto lo vemos obviamente también un poquito más claro en Tito 3. Vamos a ir a Tito 3. Después de Timoteo tenemos a Tito. Tito 3:3. Ahora es impresionante lo que vamos a ver acá. Porque ahora y luego para aclararle lo que es la regeneración, lo que es el nuevo nacimiento. Tito 3:3. Déjeme, yo le leo hasta el 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y ojalá tenga esa palabra, le está hablando a cristianos, éramos, pasado, ya no soy, éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, ese pero cambia todo. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. No te habla del amor de Dios manifestado como Salvador. Dice que nos lavó. Nos salvó, perdón. No, es que mal, aquí se lavó. Bueno, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, nada de nosotros. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y ahí sí se refiere a la palabra, lavamiento de la regeneración, y incluye la palabra regeneración, donde entendemos que la Biblia tiene que ver con la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué nos da la regeneración a nosotros? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo tiene que tomar la palabra para poder regenerarnos. Pero déjeme, yo sigo leyendo acá. Verso 6, el cual derramó en nosotros, y está hablando del Espíritu Santo, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Impresionante que ahí habla de Dios nuestro Salvador, luego habla de la regeneración del Espíritu, luego habla aquí del derramar abundantemente por Jesucristo, y ahora Jesucristo nuestro Salvador. Y lo único que yo puedo ver acá es el plan eterno de redención. Amén. El plan eterno de redención. ¿Para qué? Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, aclaro lo que es la regeneración. Y yo, por favor, yo quiero que usted entienda esto, que tenga claro, porque quiero tirar por el suelo una vez más el antinomianismo. Y es esto. Como yo no podía guardar la ley, lo vimos aquí ahora en la teología pactual. Como yo no podía guardar la ley o la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, porque si guardo uno, dice Santiago, yo puedo guardar 9, pero con uno que me tiro todo, daño todo. Entonces yo no tengo obras justas, mis obras son inmundas, no sirven delante de Dios. Se necesitaba la justicia de Cristo, que Él sí guardó perfectamente la ley moral de Dios, guardó perfectamente la palabra, necesitábamos esa justicia. ¿Por qué yo no podía guardar perfectamente la ley? Por una razón. Yo estaba muerto en delitos y pecados, porque en mí lo único que había era un deseo, un querer pecar, y lo único que yo podía era pecar. O sea, yo quería pecar, quiero pecar y puedo pecar. Ahora, la gran pregunta es, ¿muerto espiritualmente yo quiero la santidad de Dios? No. ¿Quiero la ley de Dios? No. ¿Quiero guardar la ley de Dios? No. No puedo. Porque en mí está totalmente lo contrario. Ahora, cuando viene la regeneración, que es la vida nueva, por el Espíritu Santo, usando el Evangelio, usando la palabra, y viene y se mete en mí la regeneración, me da un nuevo corazón, o llámese una nueva condición en mí. Digamos que el nuevo nacimiento o la regeneración es la habilidad de Dios, o la capacidad que Dios me da a mí por el Espíritu para querer y poder guardar la ley de Dios, para querer y poder caminar en pos de Dios, para querer y poder hacer la voluntad de Dios, cosa que yo no podía. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú vas a seguir en ese lastre. Puedes ser un religioso, pero jamás vas a poder complacer a Dios porque no tienes habilidad. La regeneración lo que implica es que Dios cambió mi vida. O sea, en otras palabras, yo tenía deseo de pecar, de hacer lo malo, de ir a caminar a espaldas de Dios. Yo ni a la iglesia quería ir, ni siquiera a leer la Biblia, a orar. ¿Para qué? A mí no me interesa eso, estoy muerto espiritualmente, por lo tanto no quiero, no puedo anhelar las cosas del Espíritu. El Señor viene y me regenera, o sea, me cambia mi actitud. Ahora, la regeneración implica que ahora he cambiado, inclusive viene la palabra arrepentimiento, me arrepentí. O sea, ahora yo voy en pos de Dios, donde en mí nace un deseo por la palabra, nace un deseo por orar, nace un deseo por ir a la iglesia, nace un deseo por amar la ley de Dios y procurar cumplirla ahora
habilidad de Dios o la capacidad de Dios para hacer las cosas de Dios espiritualmente. Y eso lo logró el Espíritu Santo en mi vida. Perfectamente no, porque en mí todavía quedó un remanente de pecado, porque en mí todavía hay maldad, y hasta que me muera voy a tener la lucha. Hablamos la vez pasada de la mortificación del pecado, de la carne. Ahora, los antinomianos, ¿qué dicen? Ellos dicen esto: Jesús me justificó legalmente, y está bien, sí, salvo legal, pero Jesús no me cambió a mí. Por lo tanto, yo lo único que quiero es seguir pecando. Así que ¿para qué voy a tratar de guardar la ley si yo no puedo? Yo soy justificado legalmente delante de Dios. Cristo pagó en la cruz por mis pecados, me perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, me salvó, pero en mí no hizo cambio. Y son antinomianos. ¿Qué es eso? Viven como se les da la gana, no teniendo un sometimiento al Espíritu Santo, a la guía divina del Espíritu Santo y a la guía divina de su bendita palabra. Hermano, si tú fuiste regenerado y yo fui regenerado, qué regeneración, que además de que Dios cambió mi condición y me dio un nuevo deseo, el mismo Espíritu Santo vino y se metió dentro de mí. Además de que Él me habilitó para yo caminar en las cosas de Dios, Él viene y se mete dentro de mí para llevarme de la mano, para guiarme ahora, para ayudarme a leer la Biblia, para ayudarme a orar, darme entendimiento en la palabra, darme guía en la oración, ayudarme a caminar en santidad de tal manera que cuando yo peco, Él hace que me sienta triste, me manifieste de alguna manera el pecado que está en mí, para que me arrepienta, para que vaya al agua de la palabra, me purifique otra vez y siga caminando con Él. De ahí la necesidad del Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. Y yo quiero terminar hablando en segundo lugar de pasajes que nos hablan de que debido a esa regeneración el Espíritu Santo ahora es el que nos va a guiar en todo lo concerniente al Evangelio y que yo no puedo vivir sin Él. Jesucristo lo dijo de otra manera en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Pues la gente hace muchas cosas separado de Cristo, sí, pero Él está hablando espiritualmente. O sea, espiritualmente tú no puedes hacer nada separado de Cristo. Y entonces uno entiende ahí que Él está hablando ahora del Espíritu Santo. Separado del Espíritu Santo yo nada puedo hacer. O sea, esa es la razón por la cual Jesús otra vez, Él dice: os es necesario que yo me vaya, y si me voy os voy a enviar al otro Consolador. Si yo no me voy, Él no viene. Así dice Jesús en Juan 14. O sea, si yo no voy al Padre, el Consolador no vendría. Pero la razón por la cual yo me voy es para enviárselos. Y yo ya les expliqué eso. Porque Jesús está hablando a los discípulos. Y Él le dice a los discípulos: mira, yo estoy, es Dios mismo, pero Él está en un cuerpo. Y el cuerpo lo limita. Así de que, Pedrito, yo estoy contigo aquí, pero no puedo estar las 24 horas del día porque tú tienes que atender a tu familia. Y cuando vas allá yo no voy. Pero en cambio, si yo me voy al Padre, les envío al Consolador, al otro Consolador que es el Espíritu. Y Él va a estar, dice, con ustedes, sobre ustedes, pero va a estar dentro de ustedes. Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada uno de nosotros, en los regenerados, en aquellos que son regenerados. ¿Para qué? Para capacitarlos ahora en la vida cristiana. Yo voy a decir algo aquí fuerte esta mañana. La hija de Jonathan y mis hijas y todos los que nacimos en hogares cristianos, nacimos igual de pecadores como todo el mundo. A esa niña que está viniendo aquí hay que presentarle el Evangelio, y en algún momento dado no van a ser ustedes, sino que va a ser Dios el que la va a regenerar. Y oren ustedes para que eso se hace. Aquí hay hijos de creyentes, y porque usted tiene a papá y a mamá que es cristiano, no va a pensar que usted es cristiano. Usted tiene que haber experimentado la regeneración. Cuando estaban aquí los jóvenes yo les hablé de la regeneración, pero cuando yo veo a estos muchachos
no queriendo buscar de Dios. Y por ahí entran mis hijas. Yo tengo que pensar, ¿verdad que no son regenerados? Porque solamente cuando hay regeneración hay un deseo de leer la palabra, hay un deseo de orar y no me tienen que estar llevando obligado a la iglesia. Así que va a tocar, si usted está en esa condición, le va a tocar revisarse. Aún si hay adultos acá, ¿por qué viene a la iglesia? Yo no sé. Yo no sé usted por qué viene aquí. Pero si usted viene por otra cosa y no porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida, usted no es regenerado. Y usted va para el infierno así como está. A menos que haya una regeneración. ¿Y qué hago, pastor? Yo le digo entonces, pues mire, ya conoce la palabra, arrepiéntase. Crea en el Evangelio verdaderamente, arrepiéntase usted de ese mal camino que está llevando. Porque es que alguien me dice, pastor, a mí no me nace leer la Biblia. Pastor, yo no quiero orar. Y algunos, voy a la iglesia cuando se me da la gana. Es más importante otras cosas. Mira, hermano, una persona regenerada tiene el anhelo de guardar los 10 mandamientos. ¿Lo va a cumplir a cabalidad? No los puede cumplir. Alguien me va a decir por ahí, entonces ¿para qué intenta? Porque así lo dice la Biblia. A mí me dice a mí, Orlando, ¿usted puede cumplir los mandamientos? No los puedo cumplir, de hecho todos los fallo. Entonces ¿para qué intenta cumplirlo? Porque Jesús dijo que si yo lo amo, debo guardar sus mandamientos. Y para mí eso es suficiente. Así que yo voy a, como dijo Pablo, no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Amén. Y voy a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera o hasta que venga Jesús por nosotros. Pero ahí voy a estar. Me caigo, sí, pero me paro. Y sigo. Porque esas son las muestras de una persona regenerada y que el Espíritu Santo está en él. Ahora le voy a decir otra cosa. Sé que esto no le gusta a los más ortodoxos. Yo sé que es por la fe, y eso lo vamos a hablar más adelante. Sé que es por la fe. Pero el Espíritu Santo, por ser una persona, Él se va a dejar sentir en tu vida como muchas veces se ha dejado sentir en mí. Pastor, no es por sentimiento, yo lo sé, es por fe. Pero Él como una persona, y Él está dentro de mí, se tiene que dejar sentir en algún momento. Y en algún momento usted va a sentir esa guía de Dios en su corazón y que lo va a inclinar. Esta semana pasó algo impresionante aquí con nosotros. Hacía como 3 años no íbamos a la iglesia, Decisión Jesús. Y yo no sé por qué nos dio, y yo le dije, vamos, y este miércoles vamos. Y mi esposa me dice, no, yo tengo una cita a las 3 de la tarde, yo sé a qué horas me suelten de por allá. No puedo. Yo dije, bueno. Y una de las gemelas tenía descanso el miércoles, entonces yo, cuando la llaman a ella, no sé, fue a mediodía, no sé, por la mañana, le dice, no, que canceló la cita, que no puede. Entonces digo, entonces vamos. ¿Sabe? Y nos fuimos. Y nosotros fuimos solamente, obviamente muchas cosas, pero fuimos por una sola razón fuimos. Al terminar hablé con los 2 pastores y hablamos, no le voy a decir de qué es, o sea, hablamos y los 2 pastores se miran y dicen, ¿cuánto hace que usted no venía y precisamente viene hoy? Esto es la providencia de Dios. Después decía, Espíritu Santo está en mí porque me estás guiando. Y sí, nos voy a resolver un problemita. No tengo por qué decirle a usted que es algo aquí entre nosotros. Pero lo que yo quiero decirles es que el Espíritu nos va a guiar. ¿Quién está dentro de ti? Te va a guiar. De hecho, quiero terminar acá solamente mencionando. Ustedes pueden buscar los textos, rapidito les menciono. Cuando Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer, estaba refiriéndose a la obra del otro consolador en nosotros. Tenemos una nueva vida por el Espíritu Santo. Ustedes pueden buscar los textos. Tenemos en esa nueva vida al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo ahora es quien nos da entendimiento en la palabra. Sin Él, usted y yo no pudiéramos entender ni pío de lo que dice acá. Ahora, tenemos al Espíritu Santo, quien es el que nos enseña a orar correctamente. Sin el Espíritu Santo tu oración no sería verdadera, sería mera hipocresía y una oración egoísta. Tenemos al Espíritu Santo, quien es el que nos capacita y nos da poder para poder ejercer los dones espirituales que nos ha dado. Tenemos al Espíritu Santo que nos capacita para testificar, hablar del Evangelio a otros.
tenemos al Espíritu Santo, como dice la misma Biblia, que Él es el que nos guía a toda la verdad. Y yo entiendo guía a toda la verdad, es que Él me va a conducir a mí en esta vida para que todo lo que yo haga secularmente, sea de trabajo, de estudio o lo que sea, hermano, sea guiado por el Espíritu Santo. De tal manera que yo no vaya a ofender a Dios en esas decisiones que tome. Dice que Él me guía a toda la verdad. Y obviamente que la guía principal en toda la verdad es que me va a guiar siempre a la bendita palabra de Dios y no va a permitir que yo me extravíe de esta verdad. Amén. Entonces, necesitamos al otro consolador. Necesitamos al Espíritu Santo. El Señor no vino a salvarnos y nos dejó así a la deriva, sino que Él nos salva. Y ahora, Él muere en la cruz, pero luego esa muerte en la cruz de hace 2000 años era necesario que fuera aplicada por el Espíritu Santo a nosotros al regenerarnos. Y ahora Él viene y está dentro de nosotros para caminar con nosotros, para que todo lo que hagamos le glorifique a Él. Amén. Sin el Espíritu Santo, créame, hermano, esta mañana, créalo, usted no va a vivir la vida cristiana. Usted es pesado para orar, yo también. Usted es pesado para estudiar la Biblia, yo también. Usted es pesado para venir al culto, yo también. A veces no quiero venir a este culto. Usted es pesado para obedecer ciertos mandamientos, yo también. Entonces, ¿qué necesitamos? Al Espíritu Santo. Cuando Él está, no hay pesadez para nada. Es una delicia leer la palabra, quedarme una hora estudiando. Es una delicia orar, hermanos. Es una delicia el culto, cantarle, alabarle. Es una delicia la palabra, obedecerla. Se convierte en una delicia porque Él es el poder en mí, el potencial que está dentro de mí para ayudarme a que esto cobre vida. Así que si su vida cristiana es, no sé, mediocre, paupérrima, no sé cómo llamarla, o no es regenerado, o no le han visto la importancia, la relevancia que tiene el Espíritu Santo. Amén. Eso quería compartir hoy. El Espíritu Santo es quien nos regenera. Obviamente seguiríamos ahora, el Espíritu Santo es quien continúa el proceso de santificación en mi vida, pero más adelante ya quiero hablar acerca de todo el simbolismo del Espíritu Santo, que creo que vamos a aprender cosas muy de su sentido. Póngase de pie, hermano, en esta mañana.